¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal. Y bueno, primeramente desearles un feliz año a todos nuestros radioescuchas. Esta semana, que es la primera semana del año, bueno, pues normalmente se caracteriza porque pues poco a poco vamos retomando actividades, vamos incorporándonos a lo que es nuestras actividades cotidianas. Y bueno, el tema fiscal en este año fue un poco diferente porque para algunos comenzó de manera abrupta, ¿no? Por las implicaciones de, digamos, no algo nuevo, sino algo que traíamos desde el 2017, que quienes no tomaron las debidas precauciones, bueno, pues hoy en día están pagando las consecuencias de lidiar con este tema del CFDI 3.3. Y bueno, el tema del día de hoy, aquellos que nos sintonizan a través de Facebook, vieron que por ahí pusimos 2018 empieza con el pie derecho. Y el día de hoy vamos a comentar diferentes aspectos y cuestiones a considerar para iniciar el año, cuestiones que hay que cambiar en papel de trabajo, cuestiones que hay que validar que este año se cumplan con los cambios que existen en las disposiciones fiscales y bueno, también pues ver lo que comentamos el año pasado del cierre de año, si avanzamos, si hicimos la tarea con ese tema del cierre de año, bueno, pues qué implicaciones o qué consecuencias tiene este año para ver si nos conviene presentar la declaración anual antes del mes de marzo, si tenemos algún saldo a favor, si tenemos pérdidas, diferentes situaciones que se pueden presentar y que al final del día esto puede tener un impacto financiero que pues amortigue un poco lo que es el inicio del año. Y bueno, antes de iniciar con el tema del día de hoy, algunas consideraciones en cuanto a sobre todo este tema del CFDI, el 3.3. Por ahí la autoridad ha liberado en los últimos días del mes de diciembre, por ahí liberó algunos cambios en lo que es el tema del CFDI de comercio exterior, agregó ahí varias patentes aduanales, también agregó varias cuestiones que cambian en la configuración. Entonces, para todos aquellos que estén utilizando este complemento de comercio exterior, bueno, validen que tengan la última información, que estén utilizando con estos últimos cambios que liberó la autoridad. Otro tema importante que hay que tener mucho cuidado es con las famosas constancias de salarios del ejercicio 2017. Recordemos que históricamente el proceso con el que las personas físicas asalariadas presentaban su declaración anual era que en el mes de marzo las personas morales presentaban la declaración informativa de sueldos y salarios. Posteriormente expedían una constancia la cual hacían llegar o entregaban a sus trabajadores y ellos, junto con sus deducciones personales y el resto de sus ingresos por algún otro capítulo, presentaban su declaración anual en el programa o en la página del SAT. Ahí cumplían con su obligación. Bueno, pues ya habíamos comentado el año pasado que pues, las reglas cambian, ¿no? ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero? Bueno, primeramente recordar que las personas morales ya no tienen la obligación, personas morales y personas físicas que tengan empleados ya no tienen la obligación de presentar la declaración informativa de sueldos y salarios. Entonces, pues para ahí digamos que es una carga administrativa menos para todos aquellos que tienen trabajadores a su cargo. La cuestión
ahora resulta por el lado de todas estas personas que utilizaban la constancia para guiarse y presentar su declaración anual. La duda es si existe la obligación o no de presentar, de entregar esa constancia a los trabajadores. Bueno, la respuesta es no. Ya no existe esa obligación de presentar de entregar la constancia a los trabajadores. Entonces el tema es los trabajadores, los empleados que me están escuchando, ¿qué van a hacer para presentar su declaración anual? Bueno, en teoría, de acuerdo a lo que ha dicho la autoridad, pues toda esta información ya está precargada en lo que es la página del SAT. Toda esta información la autoridad la ha recopilado a lo largo del año a través de los CFDI de nóminas que las empresas y las personas físicas estuvieron timbrando a lo largo del año. Entonces la autoridad lo va a recopilar, se lo va a desplegar a la persona y ya va a poder presentar su declaración anual. Aquí la cuestión o la duda, pues, y yo como trabajador, ¿cómo puedo validar esa información? Bueno, pues la empresa pudiera entregar un resumen de esta información, y digo un resumen porque ya no sería una constancia, ya no es una obligación o ya no hay un formato predeterminado para entregar la información. Aquí sería más que todo un concentrado de los ingresos y de las deducciones que la empresa efectúa a lo largo del año a la persona para que pues pueda validar lo que aparece en la página del SAT, que repito, esto se va a obtener de los CFDI de nóminas. Entonces, para esto es muy importante que la empresa previamente haya validado, que haya timbrado los recibos de nómina, que todo esté en orden, ¿no? Porque si hubo un error, algún descuido a la hora de timbrar las nóminas, bueno, pues esto va a generar dolores de cabeza. Otra cuestión importante que hay que destacar es que dentro de para el cálculo de los impuestos de personas físicas, recordemos que es una tarifa progresiva. Esta tarifa que se aplica tanto para ingresos por salarios, arrendamientos, servicios profesionales, actividad empresarial, arrendamiento, etcétera. Bueno, pues a partir del 2018 se actualizó. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿O qué implicación tiene con esto? Recordemos que en la disposición fiscal está establecido que cuando la inflación de manera acumulada a lo largo de los años excede el 10%, las tarifas se deben actualizar para incorporar el efecto de la inflación. Estas tarifas son escalones que dependiendo del escalón en el que te encuentres, entre más ganes, estás en un escalón más alto. El estar en un escalón más alto implica que la tasa de impuesto que tienes que pagar es más elevada. Entonces, esto en términos económicos, si no se ajustan las tarifas por efectos de la inflación, resulta desfavorable al contribuyente. ¿Y a qué me refiero? A que pudiera ser que a lo mejor tú estás en el nivel 5 y te aumentaron el sueldo, pero ese aumento fue nada más para incorporar el efecto de la inflación, es decir, te aumentaron un 2%, un 3%, que fue la inflación del año, y puede ser que ese incremento te implique incrementar en un eslabón en esa tarifa que acabo de comentar. Entonces, al incrementar a un eslabón mayor, tienes una tarifa mayor de impuestos, y al final del día te toque pagar más impuestos. Entonces, esto es favorable, el que se haya incorporado este efecto en las tarifas. Y para darles un ejemplo de quizás todos aquellos que me estén escuchando, que digan, bueno, y al final del día en mi bolsillo, ¿cómo va a afectar o qué impacto va a tener este ajuste de las tarifas por tema de la inflación? Y aquí me tomé la tarea de preparar varios ejemplos de cuestiones numéricas para que vean cuál es el efecto. Por decir, una persona que tiene un ingreso bruto de 5,000 pesos en el mes, en 2017 el impuesto que tenía era de 8 pesos con 28 centavos. En 2018, con este ajuste que acabo de comentar, ya no le va a resultar un impuesto a cargo, le va a resultar un subsidio al empleo a devolver de 26.77, ¿no? Entonces,
En este caso, aquí se puede apreciar que de tener un impuesto a cargo, ahora va a tener un impuesto a favor. Y otro caso, por ejemplo, 7,000 pesos, el impuesto a cargo de 7,000 pesos son, en 2017 eran 297.21 pesos, y ahora en 2018 son 262 pesos con 16 centavos. Otro ejemplo, 10,000 pesos en 2017, el impuesto a cargo mensual era por el monto de 1,037.15 pesos, y a partir de 2018 son 912.29 pesos. Y por último, otro ejemplo, 15,000 pesos mensuales. 15,000 pesos, y en 2017 el monto del impuesto eran 2,054.86, y ahora en 2018 el monto del impuesto es 1,910.54. Esto, pues al final del día, es un beneficio de manera financiera en el bolsillo de los trabajadores, o de todas aquellas personas que tienen un ingreso y que se les aplica la tarifa de ISR. Entonces, esto es muy importante para todas aquellas empresas que hacen pagos, bueno, que ya actualicen esta tarifa en el sistema de nóminas, o en Excel, o a cualquier herramienta que estén utilizando para realizar todas estas cálculos, ya que, repito, esto es en beneficio de los trabajadores, y esto se dio porque la inflación acumulada que consideró la autoridad se incrementó en 10%, lo que, de acuerdo a la disposición fiscal, implicaba la actualización de estas tarifas. Porque el periodo, para ser específicos, que se consideró para la actualización es la inflación del 2013 al 2017. Estas tarifas, para ser más precisos, se publicaron el 29 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, en el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Aquellos que pues deseen consultarlas en el Diario Oficial, pero pues ya hay otros portales de internet que tienen o cuentan con esta información. Y bueno, de los temas para efectos de inicio de año, uno de ellos muy importante y trascendente es el famoso el CFDI 3.3, que este CFDI, recordemos, era obligatorio a partir de en diciembre del 2017, y por cuestiones operativas y demás, la autoridad dio un plazo adicional, y ese plazo inició en 2019, el 1 de enero de 2018, perdón, pero hasta la fecha hay empresas, hay personas que todavía no están en posibilidades de timbrar con este CFDI 3.3. Para algunos esto ha representado un reto de mayores proporciones, y aquellos proveedores de facturación, ya sea que a través de un software o a través de una página brindan ese servicio, bueno, pues se han visto ahora sí que sobrepasaron sus capacidades para poder brindar la atención adecuada a sus usuarios, y es común que pues las líneas telefónicas estén saturadas, los correos se tarden en contestar, y entonces bueno, aquí las recomendaciones que vamos a dar es primeramente validar que estés haciendo las cosas bien. Y al decir que estés haciendo las cosas bien, me refiero a considerar que cambiaron las reglas de facturación del 3.2 al 3.3, que hay que especificar lo que es el método de pago, hay que especificar la forma de pago cuando aplique, hay que el régimen fiscal, hay que poner también el uso que se le va a dar al bien o al servicio que se está adquiriendo. También tener en cuenta que los requisitos del CFDI cambiaron, y al decir cambiaron en cuanto a los datos de la persona a quien se le expide el CFDI, bueno, prácticamente con que contenga el RFC para efectos fiscales es válido. Ya no es necesario que aparezca lo que es el nombre, el domicilio, etcétera. Entonces, una vez que validamos esto, bueno, pues es
la práctica que nos va a dar la certeza que todo esté bien es de que este CFDI que nos entregaron esté en la página del SAT. Si está en la página del SAT, quiere decir que fue timbrado correctamente, que fue validado y que, digamos, cumple con los requisitos de las disposiciones fiscales. ¿Y esto por qué lo digo? Porque nos ha tocado que hay algunos portales donde tú entras, emites la factura y pues no concluye con el proceso de tener el famoso PDF o no sabes si se timbró o no se timbró porque pues la página o el sistema falló, ¿no? Bueno, aquí la opción que tienes es ir a la página del SAT y consultar el XML. Si el XML está en la página del SAT, bueno, pues ya estás del otro lado porque tienes la tranquilidad que esa operación fue timbrada. También ha habido otras situaciones donde pues a lo mejor tu proveedor te da ese PDF con la factura, pero entre comillas está incompleto. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor cambiaron el formato y no trae la información que traía hasta el año pasado, o hay algo raro que te hace ruido, ¿no? O que a lo mejor tú lo expides, se lo entregas a tu proveedor y tu proveedor te dice que le falta algún dato, que está mal, etcétera, ¿no? Aquí también otra novedad que encontramos en la página del SAT es que pues puedes descargar la versión impresa del CFDI, del XML. Entonces, al descargar esa versión impresa, bueno, pues incluye información, lo que es los requisitos fiscales, pero también incluye información del nombre de la persona que lo expidió, la dirección y ciertos datos que estamos acostumbrados a ver de forma tradicional en una factura comercial. Entonces, si tienes problemas con el PDF que te da tu proveedor, pues la alternativa es descargar el PDF, la versión impresa de ese XML a través de la página del SAT y enviárselo a tu proveedor. Y aquí nada más también tener mucho cuidado que pues hoy en día, como desde hace un par de años, lo que vale fiscalmente es el XML, el CFDI, el XML, el documento electrónico es lo que vale para efectos fiscales. El PDF es la representación impresa de ese XML. Entonces, en determinado momento, si ves algo raro en el PDF, pero tú encuentras el XML en la página del SAT, bueno, pues el XML, repito, es el que es válido para efectos fiscales, para efectos de deducción, de acreditamiento, etcétera. Entonces, puedes estar tranquilo. Si el PDF no se muestra de una forma correcta, pero el XML lo pudiste descargar de la página del SAT, estás del otro lado. Entonces también no alarmarse porque también nos ha tocado con muchas empresas que reciben el PDF o no quieren recibir el PDF porque pues a lo mejor no aparece el nombre, ciertos datos que hasta el año pasado se incluían, ya no se incluyen o se muestran de forma diferente y se ven reacios a aceptarlo el comprobante, ¿no? Entonces, muchas de estas veces lo que pasa es una falta de comunicación dentro de la empresa que a lo mejor el área administrativa, el área contable, financiera, que es la que conoce y domina estos temas, no se ha dado a la tarea de dárselos a conocer al área de ventas, al área de almacén, que son los que al final del día reciben estos documentos y que piensan que las reglas siguen siendo iguales a las del año pasado. Y para ponerles un ejemplo, ¿no? El método de pago, recordemos, son dos. Pago en una sola exhibición, que es PUE, o pago en parcialidades o diferido, PPD. Eso es el método de pago, son esos dos. Y la forma de pago ya es si fue en efectivo, cheque, transferencia, monedero electrónico, etcétera, ¿no? Volviendo al tema del método de pago. El método de pago, PUE, pago en una sola exhibición, se utiliza únicamente cuando te depositaron y posteriormente tú emites la factura, el CFDI, o en el momento en que estás emitiendo la factura, el CFDI, recibes el pago. Solamente en esas dos situaciones es PUE. En cuanto a la forma de pago, si utilizaste PUE, la forma de pago hay que especificar si fue en efectivo, cheque, transferencia, etcétera, porque quiere decir que en ese momento conoces cómo te pagaron. Pero en cambio, si te dieron una parte
y el otro te lo van a dar en pagos, o si tú expediste la factura el día de hoy y te realizan el pago el día de mañana, entonces el método de pago es PPD, pago en parcialidades o diferido. Y en caso de que el método de pago sea PPD, pago en parcialidades o diferido, entonces la forma de pago será 99, que este 99 quiere decir por definir. ¿Y por qué es de esta forma? Porque simplemente cuando tú expidiste el comprobante, pues no la factura, no sabes cómo te van a pagar. Entonces, por eso se pone por definir. Y quiero hacer mucho énfasis en esto porque hasta el día de hoy nos ha tocado ya muchos casos donde en algunas empresas insisten que aunque el método de pago es PPD, en la forma de pago se especifique transferencia electrónica. O sea, la forma de pago únicamente se va a especificar cuando el pago se utiliza PUE, que es pago en una sola exhibición. ¿Sí? O sea, porque esta confusión se debe a que las reglas del juego cambiaron con el CFDI 3.3 y pues algunas empresas todavía no están conscientes de esto, no han quizás pues dado la capacitación necesaria a las personas que intervienen en estos temas. Entonces estas cuestiones fiscales está empezando a tener repercusiones importantes en el tema comercial, en el tema de la operación, de llevar a cabo la venta y demás. Entonces mucho ojo, hay que tener cuidado y ya que quizás a lo mejor son estos temas que se da más que todo por falta de conocimiento y tú estás ahí batallando pidiendo información a tu proveedor de CFDI, al proveedor que contrataste para poder facturar, y resulta que quizás el tema no es una cuestión, o el problema no es una cuestión de sistema, sino es una cuestión de cómo llenar o cómo interpretar la información que encontramos en el CFDI. Entonces, mucho ojo y recordar que la cuestión del complemento de pago se difirió hasta el mes de abril. También la cuestión de la cancelación del CFDI, de las reglas de cancelación, pues se difieren hasta el mes de julio. Entonces, ahorita la única preocupación es el cómo facturar, los campos, que el uso del CFDI que se le va a dar, etcétera. Entonces, mucho ojo y bueno, tener en cuenta todas estas cuestiones que acabo de comentar para efectos de resolver los problemas, y que si hay alguna cuestión técnica de sistemas, bueno, también poderla abordar. Y bueno, para que se den una idea de la trascendencia de todo esto, el día de hoy la página del SAT estuvo sin funcionar o sin funcionar el mantenimiento, y esto pues quizás es algo histórico, porque al menos a mí no me había tocado que entrabas a la página del SAT y te desplegaba ahí un banner que te decía que estaban realizando mantenimientos en la página, que regresaran más tarde. Entonces, digo, para que se den una idea de la trascendencia que tiene todo esto, porque también en el pasado, a finales del año pasado, también hubo problemas donde el proveedor de timbrado pues intentaba timbrar las facturas y donde fallaba era en la página del SAT. Entonces, por eso es importante detectar el problema con el fin de poderlo solucionar de una forma más rápida. Y bueno, también tener en cuenta que pues a partir de este año como tal hay ciertos cambios. Ya mencionábamos la cuestión de las tablas que hay que actualizar en los sistemas de nóminas, en tu archivo de Excel o cualquier otro que estés utilizando para realizar estos cálculos. También es importante actualizar lo que es la UMA en tu sistema. También es importante actualizar lo que es el salario mínimo, que pues fue liberado a finales del año pasado. Y hago énfasis porque también hay algunos sistemas que si tú hacías el cambio para efectos de 2017, bueno, te lo conserva, y otros que al cambiar el año, aunque sea la misma información del año anterior, hay que actualizarla. Entonces hay que ver cada caso particular qué es lo que aplica. Se mantiene lo que es la tasa máxima para personas físicas en la tarifa del 35%,
Para personas morales se mantiene lo que es el 30%. La cuestión de los límites de las deducciones para ciertos gastos, como son gastos de viaje, etcétera, se mantiene a lo que es el 2017. Una reducción o un cambio es que en cuanto a los intereses, la tasa de retención disminuye a 0.46%. Recordemos que cuando tienes una inversión te pagan intereses. Bueno, hay una retención sobre el pago de estos intereses, y esa retención tiene que ver con el monto de la inversión, no tiene que ver en sí con el rendimiento o con la utilidad que tengas en ese caso. Entonces, aquí tener presente eso. También otro punto muy importante es tener presente, la fecha de vigente de lo que es la firma electrónica, de lo que son los sellos de facturación. Porque pues anteriormente y ya para concluir, era que si los sellos de facturación estaban por vencer, pues los actualizabas y ya hacías el trámite en la página del SAT. Hoy en día hay que tener actualizada tu firma electrónica para efectos de poder posteriormente solicitar los nuevos sellos. Entonces, mucho ojo, es importante tener presente las fechas de vencimiento para no tener alguna contingencia al momento de facturar. Y bueno, con esto me despido. Les recuerdo que este programa estará disponible en la página de Facebook o también en el canal de YouTube Frecuencia Fiscal. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.